¿Cómo estamos? A ver, ahora sí ya dentro del trabajo. Dentro del trabajo. A ver, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Delbert, Josué, ¿qué tal? Eric, Lourdes, muy buenos días. Nuevamente acá, reconociendo la labor que nos corresponde de docentes. Gracias, Cristian. Gracias, Daniel. Muy José. Josabeth, ¿qué tal? Yaneli, muy buenos días. Sí, chicos. Nuevamente acá para completar lo que me hace nuestras horas de la semana, ¿no? Por favor, no se olviden. Si algunos se han mantenido sentados hasta esta hora, por favor, de pie un ratito, unos minutitos, así, para activar la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, siempre es bueno, antes de empezar, si no se nos adormece un poquito, ya sabes tú qué cosa. Entonces, ¿sí? Muy bien. Breve resumen del día lunes. Mira, yo me desperté a las 6 de la mañana. Se me hizo un poquito tarde porque estuve preparando mi desayuno. Ah, no, no es un resumen de mi vida. El resumen académico. Claro, muy bien. Sobre eso también un pequeño comentario. Mira, en las cosas que tú tengas que decirlas, no te miras. Si hay cosas que tengan que ser críticas, en muy buena hora. La crítica ayuda a avanzar, avanza a las personas, a las instituciones y nos sirve también para que nosotros podamos mejorar el servicio. En ese sentido, yo estoy llano a que ustedes me indiquen las críticas, observaciones respectivas, ¿no? Dentro del nivel que corresponde. Entonces, me parece muy interesante que ustedes planteen su opinión, expresen, etc. Ahora ya, esa es mi opinión, ¿no? Que puede ser compartida o no con otras personas. Pero en muy buena hora, los felicito y en ese sentido creo que ya hay un mayor grado de madurez y de trabajo en el desarrollo. Yo con esto no quiero decirte que en donde vayas, ya sea otra institución, una universidad, un centro de trabajo, siempre seas alguien que critique. No, siempre hay que buscar la forma en la cual se debe de mejorar. Pero a veces para mejorar tenemos que decir, mira, acá está fallando esto, acá esto no concuerda con lo que se debe de hacer. De repente esto no está en nuestros objetivos, hay que cambiar. Y eso nos sirve a todos constantemente. Así que cuando ustedes reciban alguna crítica, tienen que observar el lado positivo primero de la crítica, recibir el lado positivo, y luego pensar, bueno, si es algo que también tiene un lado negativo, observar que también no todas las críticas pues son con ese ánimo, ¿no? Algunas críticas son con el ánimo de herir, de hacer sentir mal, etcétera, ¿no? Oye, mira, ese es Alf, alto, loco y flaco. Algo así, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal? Muy bien, Josué. Vamos a trabajar de esa manera. Entonces, agradeciéndole siempre su atención y como les repito, me parece muy bien, por eso mi salud, que hayan ustedes participado en estas encuestas. Bien, ahora veamos qué cosa hemos trabajado en el análisis combinatorio. En el análisis combinatorio hemos hablado de dos principios. El principio de adición, ¿no es cierto? Principio de adición. En el principio de adición se decía lo siguiente. Se tenían dos eventos y de los eventos, si se tenía que hacer el evento A o el evento B, entonces, disculpen, correspondía a sumar la cantidad de maneras que se realizaba cada uno. Si el primero se realizaba de n maneras y el segundo de n maneras, la suma es la cantidad de maneras en las cuales se puede realizar cada uno de ellos. M más n maneras. Ya. ¿Cómo se interpreta esto? Él tiene que viajar un día lunes, hay dos líneas de transporte. O puede viajar el día martes, hay tres líneas de transporte. Como puede viajar el lunes o puede viajar el martes, la cantidad de maneras de viajar será 2 del día lunes, 3 del día martes, 5 maneras diferentes. En el principio de adición hay una característica muy importante. Y no vayas a considerar que porque tú ves O ya es la suma. El principio de adición parte por la idea de que no se pueden realizar los dos eventos simultáneamente, no se pueden realizar a la vez dichos eventos. Entonces, por esa idea que no se puede hacer A con B en el mismo momento, es que se realiza de la primera o de la segunda y el total de maneras se me almacene. No puedes viajar el lunes y el martes al mismo tiempo. Tienes que escoger uno de los días para hacer el viaje. En el principio de multiplicación, se tiene que se deben de realizar los dos eventos a la vez.
se tiene que hacer el primero y el segundo. Entonces, como se tiene que hacer a la vez, en forma simultánea, los dos eventos, entonces se dice que se realiza el primero y el segundo. Al realizarse el primero y el segundo, vamos a trabajarlo así. Se hace A y B. Y la cantidad de maneras con las cuales nosotros podemos trabajar será establecida del modo siguiente. Se multiplican las m maneras del primero por las n maneras del segundo. Se multiplica en el principio de multiplicación. Si bien es cierto, la gran mayoría de problemas, cuando te dicen haces esto o aquello, se suma, cuando se hace esto y aquello, se multiplica, muchas veces los problemas no te van a decir exactamente qué va a suceder con ellos. Entonces tú tienes que deducir. Y para deducir, para reconocer las formas, te repito, si se hace uno, pero ya no se hace el otro, son excluyentes y se aplica principio de división. Pero puedo hacer el primero y tengo que hacerlo conjuntamente con el segundo, principio de multiplicación. Ahora, como su nombre lo indica, son principios, son principios. Como son principios, esta es la base de toda la teoría de análisis combinatorio. Lo demás son formas abreviadas para contar. Son formas abreviadas que tú tienes para contar. Por ejemplo, el número de permutaciones. ¿Qué cosa es el número de permutaciones? El número de maneras en las cuales puedes cambiar el orden de los objetos de un conjunto determinado. Entonces, cuando hablamos de permutaciones, debemos de reconocer lo siguiente, de que vamos a cambiar el orden, vamos a distribuir, vamos a arreglar a los objetos que forman parte de un conjunto determinado. O mejor dicho, vamos a ordenar los objetos que están distribuidos de alguna manera. Entonces, la palabra clave acá es orden. ¿De qué manera se van a ordenar? Y tenemos los siguientes casos. Las permutaciones en las cuales imaginariamente trazamos una línea, las llamadas permutaciones lineales de n objetos, será igual al factorial de n. Pero cuando tenemos las permutaciones de una parte de los objetos, las permutaciones de n objetos agrupados de k en k, eso será factorial de n sobre factorial de la diferencia, n menos k factorial. O tal vez cuando tenemos permutaciones circulares, las permutaciones circulares cuando se ordenan alrededor de un centro. Casos básicos, se sientan alrededor de una mesa algunos comensales. Se realizan rondas con los niños cuando realizan su juego en el recreo. O también cuando se van de campamento se sientan las personas alrededor de la fogata. Esos son casos clásicos, ejemplos concretos acerca de las permutaciones circulares. Y las permutaciones circulares de n objetos es considerado igual n menos 1 factorial. ¿Por qué n menos 1? Disculpen. Como se tiene que están distribuidos circularmente, entonces el primero y el último se confunden como si fuera uno solo. Por eso es que se considera uno menos, n menos 1 factorial. Y luego tenemos las permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición corresponden a que tenemos n objetos y uno de ellos se repite caso 1 veces, otro se repite caso 2, otro se repite caso 3, etc. El número de permutaciones con repetición, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al total de maneras en las cuales se ordenan n objetos. ¿Y de cuántas maneras se ordenan n objetos? Factorial de n. Será entonces factorial de n sobre caso 1 factorial por caso 2 factorial por caso 3 factorial. El producto de los factoriales del número de veces que se repiten los objetos. Hasta ahí creo que hemos llegado. ¿Me confirmas si es hasta allí donde hemos llegado el día lunes? A ver. Porque si mal no recuerdo, nos faltaba hablar acerca de las combinaciones. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Por favor. Salón de fantasmas me han dicho que son ustedes.
Qué manera de... A ver, fantasmitas. A ver. Hoy de verdad, nadie me habla. Nadie me habla. Acostúmbrate, Diego. Así vas a encontrar muchas personas, no necesariamente señoritas. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Las personas frías se dan en todo momento, pero hay que saberles hablar. Si tú vas con el pie en alto en una conversación, pues también te van a tratar de esa manera. Tienes que entrar lo más sencillo, noble y humilde posible en una conversación. De ahí ya, las cosas ya como son. Si la persona no responde a un buen trato, ya, pues tú también no caigas tampoco en una situación, digamos, no caigas en su propio juego. Simplemente apártate y el silencio será el veredicto final. Muy bien. Entonces, me indican que nos falta este último caso. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Este último caso corresponde a las llamadas permutaciones con repetición. ¿Qué cosa es eso? Simplemente que en una distribución se tiene objetos repetidos. Y ya tenemos aquí la fórmula respectiva. Veamos un ejemplo. Trabajas en una ferretería y en la ferretería se va a colocar en la vitrina los galones de pintura que vamos a ordenar. Tú sacas del almacén, digamos, unos 6 tarros de pintura y los vas a distribuir. Pero te das cuenta que esos 6 tarros, de esos 6 baldes de pintura o tarros de pintura, ocurre lo siguiente. Hay del mismo color, ¿no? Digamos que tú quieres ordenar 3 tarros de pintura de color rojo, 2 amarillos y 1 negro. Ahí está. Si fueran 6 objetos diferentes, el número de ordenamientos sería factorial de 6, 720 maneras, si fueran diferentes. Pero te das cuenta que si yo cambio de lugar este tarro de pintura amarillo con este tarro de pintura amarillo, los cambio de lugar, seguirá siendo rojo, rojo, amarillo, amarillo, negro. Si cambio de lugar este rojo con este rojo, también seguirá siendo rojo, rojo. Si cambio de lugar el primero rojo con el tercero rojo, también seguirá siendo lo mismo. Entonces, el número de permutaciones ya no es 720, porque sencillamente hay casos en los cuales las permutaciones ya no van a darse, ya no se van a contar, porque son del mismo elemento. Entonces, ¿cuántas permutaciones se podrán formar? El número de permutaciones será igual al total de objetos, factorial del total de objetos, dividido entre el factorial del número de veces que se repite cada uno. Entonces, para este ejemplo diré lo siguiente. Se trata de las permutaciones de 6 objetos, de los cuales uno se repite 3 veces. Hay otro que se repite 2 veces. Entonces, esto será igual. Factorial de 6 sobre factorial de 3 por factorial de 2. Profe, este se repite una vez. Bueno, decir que se repite una vez no sería, creo, del todo exacto. Bueno, justo ya se retiró nuestro amigo Doria, si no, le hubiéramos preguntado. En todo caso, decir que se repite una vez, no, que aparece una vez. Yo creo que en una repetición es a partir de los elementos. Pero te comento una cosa, más allá de lo que fuera el lenguaje. Si yo coloco factorial de 1, ¿cuánto vale factorial de 1? Vale 1. Y si lo quito, no varía en nada. Entonces te sugiero, por una cuestión de abreviar los elementos, solamente coloca las repeticiones cuando es más de 1, o sea, a partir de 2, 3, 4. Si colocas 1, en verdad estás gastando un tiempo valioso que podría ser productivo en un examen. Ya no lo coloques. El factorial de 1 ya no lo coloques. Entonces saldría ¿cuánto? Factorial de 6 que te dije vale 720. Factorial de 3 que vale 6. Factorial de 2 que vale 2. 6 por 2 saldría 12. 720 entre 12, esto nos da 60. Hay 60 maneras en las cuales podemos ordenar, arreglar, distribuir los tarros de pintura donde hay algunos de colores repetidos. Ahí está. Este es como un primer ejemplo. A ver, otro ejemplo por acá. Digamos
que tú tienes las letras de la palabra, a ver, ¿qué palabra hay? De la palabra somos. Somos, no somos. Somos, no somos. Somos. Letra S al final. Ya. Ahí está. Te preguntan, ¿cuántas palabras, sin importar su significado, se pueden formar con las letras de la palabra somos? ¿Cuántas palabras, sin importar su significado, se pueden formar con las letras de la palabra somos? En este caso, evidentemente, si yo cambio de lugar la letra S con la letra O, habrá formado una palabra cuyo significado no interesa, pero será diferente. Saldría osmos. Y asimismo, si yo cambio la letra M con la letra S de lugar, tendría mozos, con las dos S, ¿no? Pero si cambio de lugar la letra S con esta letra S, el significado o la palabra que se forma seguirá siendo somos. Si cambio de lugar la letra O con la letra O, seguirá siendo los mismos somos. Entonces, se trata de un problema de objetos repetidos, porque justamente cuando haces el cambio, cuando lo ordenas de otra manera, se vuelve a obtener el mismo significado, la misma expresión. Entonces diremos, en este caso, se trata de las permutaciones con repetición. ¿De cuántos? De 5 objetos, de los cuales uno se repite 2 veces, otro se repite 2 veces, y este último, como se repite una vez, ya no lo coloco. Sería entonces igual, factorial de 5 sobre factorial de 2 por factorial de 2. ¿Cuánto sale esto? Factorial de 5 vale 120. 2 por 2 saldría 4. 120 entre 4 nos daría 30 maneras. Habrían 30 formas en las cuales se distribuye con objetos repetidos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, perfecto. Otro ejemplito por acá. Otro ejemplito por acá. A ver, mira. Te voy a plantear esta distribución que de repente has visto ya anteriormente. Mira, vamos a hacer cuadraditos que van a representar caminos. Ahí está. Hacemos esta distribución. Ya está. Y vamos a tomar 2 puntos que aparecen en estos vértices. Por ejemplo, voy a considerar este punto, al cual lo voy a llamar A, y voy a tomar este punto, que lo voy a llamar B. Entonces, quiero reconocer de cuántas maneras puedo partir de A y llegar a B. Repito, de cuántas maneras puedo partir de A y llegar a B. Si solamente puedo ir hacia arriba o hacia la derecha. Quiere decir, por ejemplo, que si a este punto no puedo bajar. Si llegué a este punto no puedo irme a la izquierda. Si estoy en este punto no puedo bajar ni puedo ir a la izquierda. Solamente es permitido ir hacia arriba o hacia la derecha. Nada más. ¿Cuántos caminos diferentes se pueden formar? A ver, indíqueme usted. ¿Cuántos caminos diferentes se pueden formar? De repente alguien ya que tiene experiencia en este tipo de problemas, porque estos son recontra conocidos. No sé si lo has visto alguna vez. A ver, primero me indican si lo han visto alguna vez. A ver, Johan, ¿tú lo has visto ya alguna vez este tipo de problemas? ¿Sí? A ver, Josué, ¿lo has visto? Daniel, Diego. Ah, muy bien, Johan, muy bien. Ah, total. ¿Y me vienes a hablar de esa manera? ¿Me vienes a hablar que lo viste en RM? Caramba, ¿y cómo empezamos el día? Caramba. Ah, rutas le llaman. Ah, ya. Bueno, Diego, contigo no tengo mayor problema, pero acá me dice RM y me hace recordar a cierta persona de amarillo. Pero veamos. Por el hígado que me hace hacer. Sí. ¿Cuál es la idea del problema? Te vuelvo a repetir. Quiero partir del punto A al punto B. Y para ello necesito desplazarme por los caminos que se señalan en esta distribución, en esta figura. Y solamente puedo ir hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, te voy a comentar que un camino podría ser de la manera siguiente. Partiendo de A, voy hasta la parte superior
me dirijo luego hacia la derecha hasta hacer 2 tramos y luego me voy nuevamente hacia arriba y me desplazo hacia la derecha. ¿Ya está? Ese desplazamiento yo lo voy a identificar utilizando los caminos que he señalado en este primer caso. Y cada vez que yo me desplace hacia arriba, voy a indicar que es un camino vertical. Y cada vez que me desplace hacia la derecha, voy a decir que es un camino horizontal. Entonces acá sería vertical, horizontal. ¿Qué más continúa? Otra vez continúa el horizontal. Voy por una vertical y termino en una horizontal. El primer camino que intuitivamente yo he formado se describiría así. Vertical, horizontal, horizontal, vertical, horizontal. Ese es el camino que he seguido en este primer caso. Profe, pero también puede hacerlo así. Se puede desplazar hacia la derecha y después se puede ir hacia arriba. Correcto. Pero como ese es otro camino, necesito describirlo de otra manera. Profe, lo que usted ha hecho lo puede hacer nuevamente. Puede decir horizontal, 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 luego vertical, vertical. Ese es otro camino. Por acá yo le digo entonces, la otra forma de indicar este camino sería horizontal, 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 vertical, vertical, vertical. Y otro camino diferente sería vertical, vertical, horizontal, horizontal, horizontal. ¿Y cómo sería ese tercer camino? Como usted lo ha descrito, pues, profe, 2 verticales y 3 horizontales. Sería así, irse hacia arriba y luego desplazarse hacia la derecha. ¿Ya está? Y te das cuenta que cuando yo cambio de lugar esos elementos que están allí, voy a formar un camino. Entonces, lo que yo necesito encontrar es las cantidades diferentes en las cuales puedo cambiar el orden. ¿Se trata de qué cosa cuando cambio el orden? De permutaciones. Esto se trata de permutaciones porque necesito cambiar el orden en el cual aparecen. Son permutaciones, pero como no son objetos diferentes, son permutaciones con repetición. Y no son solamente estos 3 casitos que están acá. Existen muchos más. Claro, existen muchos más. Pero como ya sabes que se trata de permutaciones con repetición, dirás, se trata de las permutaciones con repetición ¿de cuántos? ¿Cuántos objetos hay en cada distribución? 5, de los cuales uno se repite 3 y el otro se repite 2 veces. Por la fórmula anteriormente señalada, está acá, sería factorial de 5 sobre factorial de 3 por factorial de 2. Y esto te va a salir de 10 maneras diferentes. Ahí está. Ya al efectuar eso, ya lo indico directamente, eso sale 10. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende este último? Bien. ¿Qué me dices? ¿Qué me dice Johan? ¿Así era Johan la solución? ¿Así era la solución, Johan? ¿Sí? Ah, va por ahí. Ya. Entonces, ya tenemos una forma en cuanto a las permutaciones con repetición. Entonces, tenemos que reconocer las permutaciones de objetos diferentes ordenados linealmente bajo una línea imaginaria es factorial de n. Pero si ordenamos una parte de ellos, será factorial de n sobre n menos k factorial. Si los ordenamos circularmente, será n menos 1 factorial. Cuando hay repetición de objetos, se llama permutaciones con repetición. Y trabajamos según los ejemplos mencionados. Aparte, tenemos otra forma de poder contar los objetos en una distribución. Y esa forma se llama combinación. Este es otro método abreviado de conteo. Este es otro método abreviado de conteo, combinación. Pero a diferencia de las permutaciones, tiene una característica muy importante. En una combinación, escúchame, una combinación no interesa el orden. Repito, en una combinación no interesa, no va a ser primordial, no va a ser determinante el orden de los objetos. No interesa el orden. Por ejemplo,
Cuando tú salías de tu colegio ya hace unos 5 años atrás e ibas con tu mancha, con tus patas ahí por las calles, por la vereda, digamos que sean 3 nada más. De ustedes 3, uno iba adelante, uno iba al costado, etcétera. O de repente el que iba adelante se puso atrás, etcétera. O de repente se puso al lado derecho, al lado izquierdo, los 3 en la misma línea. ¿Qué cosa dices? Ahí van los 3. Pero cuando dices ahí van los 3, no significa que uno va adelante, no significa que uno va al costado, no significa que uno va al medio. O sea, ahí van los 3. No indicas ubicación, indicas solamente ahí van los 3. En combinación es lo mismo. Cuando hablamos de una combinación, no interesa si uno está a derecha, izquierda, arriba, abajo, debajo, etc. Simplemente que esté en el grupo. ¿Ya? Que esté en el grupo. Eso es lo importante. Y por ello, que en combinaciones no vamos a hablar de ordenamiento. Las palabras que son clave en una combinación son las siguientes. Las palabras que usualmente nos orientan, nos indican que se trata de una combinación son, primera palabra, agrupar. Los grupos no se ordenan, ¿de acuerdo? Generalmente los grupos no se ordenan. Ahí está ese grupo de niños. Ese grupo de niños está jugando. O sea que hay varios niños que se están cambiando de lugar, etcétera. Están ahí jugando. Agrupar. También elegir. Por ejemplo, se forma una comisión de 2 estudiantes de un salón de clases. Se presentan varios candidatos y al final se vio elegido Pedro con María. Profe, pero sería lo mismo decir María con Pedro. Claro, pues lo mismo. Salieron elegidos Pedro y María. Lo mismo decir que salieron María y Pedro. No hay mayor dificultad, porque solamente nos interesa que salgan elegidos, que salgan seleccionados. Que salgan seleccionados. Ya están. Agrupar, elegir, seleccionar son las palabras que nos dan la idea de que vamos a trabajar con combinaciones. Pero como muchas veces le digo, estos son indicadores, pero no son determinantes. Es decir, lo que va a ser determinante es tu comprensión del problema. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en los cuales vas a utilizar permutaciones con combinaciones o utilizas el principio de división con principio de multiplicación y además una combinación o de repente una combinación con una permutación y principio de multiplicación. Es decir, todas las herramientas que tú ves pueden aparecer simultáneamente. Nadie restringe al otro. No vayas a pensar que es un problema de permutación, solamente aplico concepto de multiplicación o principio de permutación, etcétera. Puede aparecer de todo. Por esa variedad que a veces no se distingue, es que este es un tema que a veces genera cierta controversia entre alumnos y hasta los mismos profesores. Hay muchos profesores que a veces nos pasamos, mira, ¿qué te parece ese problema? Ah, sí sale la B. No, pero si sale la A, no, sale la B, sale la A. Y así, hay situaciones internas entre nosotros que también a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre es un problema en el cual el tema, siempre es un tema en el cual siempre vamos a encontrar diferentes puntos de vista. En las combinaciones entonces que estamos viendo, nosotros no vamos a trabajar con ordenar, no interesa el orden. Entonces, si tú tienes los objetos A, B, C y D, ¿cuántos grupos puedes formar? Los grupos que se forman podrían ser de uno solo. Podrían ser grupos de un solo elemento. Grupos de uno. Y los grupos de uno que se formarían serían el A, el B, el C, el D. Se forman 4 grupos. Profe, pero cuando usted dice grupos, no tiene que haber más de uno porque está hablando de varias personas. Un momentito. En la matemática, la palabra grupo no significa plural, no significa pluralidad, es diferente. Cuando yo digo en un tono matemático, he visto jugar en el parque a un grupo de niños, pues evidentemente nuestro lenguaje cotidiano normal dirá, ha visto por lo menos 2, ¿no? Si soy estrictamente matemático, podría decirse que ese lenguaje también aplica cuando hay un solo niño. Cuando vi un niño, puedo decir hay un grupo de niños trabajando, porque existen los llamados conjuntos unitarios, y perfectamente lo saben, lo reconoces. ¿Existen los conjuntos unitarios? Claro.
Y es más, también puedo decir, hay un grupo de niños jugando en el parque si no hay ninguno. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Si no hay nadie? Es que también tú sabes que existe un conjunto que no tiene elementos. Y ese conjunto que no tiene elementos es el conjunto nulo o vacío. En combinaciones también se acepta un grupo que no tiene elementos. Entonces, acá tenemos grupos de uno. Vamos a ir de poco en poco. A ver, otro grupo que se puede formar, grupo de dos. ¿Cómo serán los grupos de dos? Tenemos que tomar dos elementos de los cuatro que están aquí, que podría ser AB, AC, AD, podría ser BC, BD o CD. Ahí está. Profe, le faltó el BA. Es que AB es lo mismo de BA, no interesa el orden. BD es lo mismo que DB. AD es lo mismo que DA. Solamente se forman esos 6 casos. ¿De verdad, profe? De verdad. Otro. Grupos. A ver, acá creo que cámara. Ya. Grupo de 3. Grupo de 3, ¿cómo sería, muchachos? Grupo de 3. ¿Cómo serían los grupos de 3? Los grupos de 3 serían el ABC, el ABD, el ACD y el BCD. ¿De verdad, profe, no hay más? No hay más. Son esos 4 casos. Grupo de 4. ¿Cuál serían los grupos de 4? Grupo de 4. Los 4 juntos. El A, B, C y D. Y como te dije, y ya no te causa sorpresa, grupo de 0. Grupo de 0. Solamente para indicar que es grupo de 0, voy a colocar un paréntesis y nada en su interior. Se forma un solo grupo de 0 elementos. Todos esos grupos que se forman con todos, parte o ninguno de los objetos de un conjunto, se dice que es combinación. Todo lo que está escrito en la pizarra son las combinaciones. Sí, Sergio, exactamente. 100 viene en frecuencia. Entonces, repito, cada uno de estos ejemplos corresponde a las combinaciones. Y ahora vamos a identificarlo. Para identificar que tenemos grupo de 1, voy a decir, se trata de las combinaciones, de 4 objetos, pero que están agrupados de 1 a 1. Y vamos a indicarlo así. Entonces, cuando tú vas a describir las combinaciones de un grupo, en la parte de arriba se indica el total de elementos que tienes disponibles de ese grupo. Y abajo vas a indicar de cuánto en cuánto se está agrupando. Número de objetos de cada grupo. Número de objetos en cada grupo. Entonces acá serán los grupos de un solo elemento. ¿Cómo será este caso? Las combinaciones de 4 objetos agrupándose de 2 en 2. ¿Cómo será el de arriba? Esto será combinaciones de 4 objetos agrupados de 3 en 3. ¿Cómo será este otro? Combinaciones de 4 objetos agrupados de 4 en 4. ¿Cómo es este último? Combinaciones de 4 objetos tomados de 0 en 0. No se toma ninguno. ¿Ya está? Entonces, nosotros ahora vamos a reconocer cuál es el número de combinaciones. Combinaciones de n objetos agrupados de k en k. Ya sabes si reconoces esta notación. Arriba es el total y abajo el número de objetos de cada grupo. El número de combinaciones de n objetos agrupados de k en k será igual al factorial de n sobre n menos k y todo esto factorial. Ya está.
Entonces, esta es una manera con la cual tú vas a reconocer las combinaciones. Uy, disculpen. Y multiplicado por el factorial de K. Claro, faltaba este elemento. Ya está. Ahora sí. N factorial sobre N menos K factorial por K factorial. Eso es lo que aparece en esta fórmula. Esta es una fórmula que tú vas a aplicar cada vez que tú observes que se trate de combinaciones. Y de esas combinaciones solamente quieres una parte de los objetos que sean mencionados. Ya está. Combinaciones de N en K. Y acá vamos a indicar algunas propiedades. ¿Qué propiedades son las que debes de recordar? Número uno. Las combinaciones de N en 0, es decir, los grupos que se forman con 0 elementos, viene a ser igual a 1, que es la misma cantidad de las combinaciones de N objetos tomados de N en N. Si no tomas ningún elemento, se forma un grupo. Ese grupo es el conjunto vacío. Si tomas todos los elementos, también se forma un solo grupo, que es justamente el conjunto formado por todos los elementos. Entonces, cuando no tomas ninguno o cuando tomas todos, siempre se forma un grupo. Número 2, segunda propiedad. Las combinaciones de N1 siempre van a ser iguales a N. Todos los grupos unitarios, los grupos de un solo elemento, coinciden con la cantidad N, como hemos dicho por acá. Quiero grupos de 1, solamente está el A solito, solo el B solito, solo el C solito, solo el D solito. Como son solamente 4, solo puedo formar 4 grupos unitarios. Siempre coincide con el total de elementos que se tiene. Número 3. Las combinaciones de N en K serán exactamente iguales a las combinaciones de N en N menos K. Esta es una fórmula muy útil cuando queramos nosotros reconocer las combinaciones de N elementos con respecto a un agrupamiento de una cantidad grande de elementos. Combinaciones de 7 en 4, combinaciones de 8 en 6, combinaciones de 10 en 9, etc. Porque esto me ayuda a reducir. Por ejemplo, acá vamos a poner unos ejemplos. A ver. Tenemos por acá. Si yo tengo, por ejemplo, combinaciones de 7 en 4, esto se puede abreviar como las combinaciones de 7 en 3. ¿Por qué? Porque simplemente la diferencia de 7 y 4 es 3. Tienen el mismo valor. Pero para el cálculo este es un poquito más sencillo. Este va a ser 7 por 6 por 5 sobre 1 por 2 por 3. Te va a salir 7 por 5, solamente coloco ya el resultado 35. Otro, combinaciones de 10 en 8. Combinaciones de 10 en 8. También lo puedes reducir. ¿A qué se reduce esta vez, muchachos? ¿A qué se reduce combinación de 10 en 8? ¿A qué se reduce combinación de 10 en 8? ¿A qué se reduce combinación de 10 en 8? Excelente. Combinaciones de 10 en 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la diferencia de 10 con 8. Y esto te va a salir 10 por 11 sobre 2. Saldría 55. Para el cálculo vas a observar que es mucho más sencillo. Número 4, cuarta propiedad. Si en un problema tú necesitas conocer cuánto valen las combinaciones de n en 0 más las combinaciones de n en 1 más combinaciones de n en 2 y así sucesivamente, ¿qué cosa estoy indicando? Las diferentes formas de combinar los n objetos agrupándolo de 0 en 0, de 1 en 1, de 2 en 2, etc. Todos los grupos de 0 elementos, todos los grupos de 1 elemento, todos los grupos unitarios, todos los grupos de 2 elementos, así hasta llegar a las combinaciones de n, eso es un valor conocido. Eso vale 2 a la n. ¿Alguien de ustedes recuerda qué cosa representa 2 a la n? ¿Alguien de ustedes recuerda qué cosa es 2 a la n? ¿Qué cosa es 2 a la n, muchachos? ¿Qué cosa es 2 a la n? Nadie lo ha visto en su vida. Nadie ha visto en su vida 2 a la n. Muy bien.
Generalmente, cuando trabajas en conjuntos, 2 a la n indica el total de subconjuntos posibles que se pueden formar con n elementos. Entonces, repito, esto es el total de subconjuntos que se forma con los elementos de n, de un conjunto de n elementos. Entonces, eso adquiere otra observación más. Cuando tú tienes la combinación de N1, estás formando conjuntos unitarios. Cuando estás formando combinaciones de N2, estás tomando conjuntos de 2 elementos, conjuntos binarios, etc. O sea que el número que indica que está abajo te va a indicar los subconjuntos con esa cantidad de elementos. La suma de todos los subconjuntos se expresa como 2 a la n. ¿Bien? Y finalmente, no como propiedad, pero sí como observación, escúchame, esta misma fórmula de combinaciones la puedes escribir del siguiente modo. Cuando quieres calcular las combinaciones de n en k, se puede expresar esto igual. Escúchame, esto se puede expresar igual. Al producto de los números enteros y consecutivos. Desde el número 1, así sucesivamente, 1 por 2, 1 por 2 por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta llegar a completar k factores. Es decir, abajo vas a considerar la cantidad de factores que indica de cuánto en cuánto se está agrupando. K factores. Y arriba, perdón, arriba vas a multiplicar a partir de n por n menos 1 por n menos 2, acá en forma descendente, en forma sucesiva, hasta completar también k factores. Acá también necesitas completar k factores. Esta fórmula alterna te da también la misma cantidad, resulta lo mismo, no vayas a pensar que es otro tipo de combinación, es lo mismo, pero solamente se presenta en una forma diferente, para que lo recuerdes, a veces es más práctica esto. Quiero las combinaciones de n en k, entonces voy a tomar k factores arriba, k factores abajo. Por ejemplo, combinaciones de 7 en 3, combinaciones de 7 en 3 por medio de esta fórmula sería 3 factores arriba en forma descendente, 7 por 6 por 5. Y abajo, 3 factores empezando de 1, 1 por 2 por 3. Y como verás, el 6 de arriba con el 6 de abajo se cancela y me queda 35. Combinaciones de 10 en 8. Combinaciones de 10 en 8. Profe, ahí va a formar 8 factores. Sí, si utilizara la fórmula directamente. Pero como conozco esta propiedad, diré combinaciones de 10 en 8 se puede escribir también como combinaciones de 10 en 2. Este número es la diferencia de estos dos. Y si tengo combinaciones de 10 en 2, eso será 2 factores arriba, 10 por 9 en forma descendente, 2 factores abajo en forma creciente, 1 por 2. 10 por 9, 90, entre 2, me resulta 45. Ahí está, 45 tendría en ese caso. Bien, y lo demás serían cosas de aplicación. Ah, había puesto otro resultado, a ver. Combinaciones. Ah, ya tienes razón, acá me he equivocado. Esto me había equivocado. Combinaciones 10 en 12 es 45. Sí, justamente ahora lo estás observando correctamente, ¿no? Ya, ahora sí, coincidimos 45. Gracias. Bien. Muy bien. Entonces, ya completamos las ideas. Ahora vamos a practicar. Vamos a desarrollar ya los problemas que tenemos en el material, ¿ya? Todos con su material, por favor. Y a la velocidad del CUI vamos a hacer rapidísimos, ¿ya? A la velocidad de un super CUI. Sí, si no, nos va a faltar tiempo. A ver, número 1. ¿Qué me indica el problema número 1? ¿Qué nos indica el problema número 1? No lo tomes como una queja, pero mucho puchito me pones acá y no sirven. Sí, pues, pero como acá mira un montón de puchito, o sea que
Sí. De todo, porque no tengo ninguna tiza de grande. Blancas también. Siendo que como pensé que ya está dictando, ya estaban las tizas ahí. ¿Ya? Muchachos, ya me indican por favor cómo estamos. Los dos primeros problemas al menos. Gracias. A ver. Número 1, Carlos tiene 4 pantalones azul, negro, plomo y rojo. Y 5 camisas, blanco, azul, negro, celeste y rojo. ¿De cuántas formas se puede vestir si no puede usar un pantalón y una camisa del mismo color a la vez? Bien, escucho su respuesta, muchachos. Problema número 1. Tenemos, según el problema, 4 pantalones de colores diferentes. 4 pantalones. ¿Qué colores se está utilizando? Dice que tiene el azul, el negro, el plomo y el rojo. Azul, negro, el plomo y el rojito. Ya está. Luego tiene 5 camisas, 5 micas. Acá, 5 micas. ¿De qué colores? Los colores son blanco, azul, negro, celeste y rojo. Blanco, azul, negro, celeste y rojo. Ya está. Dice, ¿de cuántas formas se puede vestir si no puede usar un pantalón y una camisa del mismo color a la vez? Entonces, bien. Entonces, a ver, si no hubiera condición, tienes 4 pantalones y 5 camisas. ¿De cuántas maneras se puede vestir una persona usando 4 pantalones y 5 camisas? 20. Ahí estamos de acuerdo. El total de maneras vendría a ser igual a 4 pantalones por 5 camisas. ¿Por qué? Porque tengo que usar lo primero y también lo segundo. El total de formas sería 20. Pero, como bien nos indica su compañero, hay una restricción. Pero no puede usar prendas del mismo color. No puede usar del mismo color. Entonces, ¿sabes qué te digo? Voy a quitar aquellas prendas que son del mismo color. Por ejemplo, ¿qué puedo quitar? A ver, azul camisa, azul pantalón. Entonces tengo que eliminar el caso en el cual usaba pantalón azul con camisa azul. Ese caso lo tengo que eliminar. ¿Qué otro color es coincidente? El negro, profe. Eliminamos el pantalón negro con la camisa negra. Ese caso también lo elimino. Otro color que se repita, el rojito, pe. El rojo, la camisa roja con el pantalón rojo. Vas a parecer un rocotito, ahí vas a hacer. Ya está. Entonces, esto no puedes usar. Por lo tanto, tengo que eliminar este caso, elimino este caso, elimino este caso, porque eso es lo que me indica la condición. Entonces, a los 20 resultados que ya habíamos calculado, le quito los 3 que me pide el problema no utilice. Por lo tanto, podré utilizar 17 maneras para lo que nos indica el problema. ¿Tenemos 17? Sí, vendría a ser alternativa E. Ahí está, alternativa E para el problema señalado. Seguimos, número 2. Dice, un estudiante ingresa al aula donde escuchará el seminario de aritmética. En la fila derecha hay N carpeta y en la fila izquierda M. En la fila derecha cada carpeta tiene M-8 sobre 4 asientos y en la izquierda cada carpeta tiene N más 8 sobre 4 asientos. ¿De cuántas maneras podré elegir un asiento? Profe, mucho chamullo. ¿Qué es lo que aparece? Aparece que hay un cierto número de carpetas. Entonces indico para acá, número de carpetas. Pero las carpetas están distribuidas al lado izquierdo y al lado derecho. Y a su vez, el número de asientos que tiene cada carpeta, repito, el número de asientos de cada carpeta es diferente. Entonces nos puede generar un poquito la incomodidad de cómo aparecen datos literales y no aparecen numéricos, cómo vamos a resolver. Cuando tú veas ese tipo de problemas, sugerencia, trata de darle un valor numérico, evidentemente un valor bastante sencillo, para observar qué cosa ocurre. Por decirte, que haya 4 carpetas de 3 asientos a la izquierda
y a la derecha haya 5 carpetas de 2 asientos cada uno. A ver. Si cada una de estas 4 carpetas de la izquierda tiene 3 asientos, ¿cuántos asientos habrá a la izquierda? ¿Cuántos asientos habrá a la izquierda solamente? A ver quién me responde. Ah, excelente. 4 por 3, porque cada carpeta tiene 3 asientos, 4 por 3 me daría 12 asientos a la izquierda. Y si tenemos 5 carpetas, cada uno de 2 asientos, ¿cuántos asientos se formarán ahí? Ahí se forman, a ver qué, 10. Excelente, gracias. Ahora, ¿y cuántas carpetas, perdón, cuántos asientos en total tendré? ¿Cuántos asientos en total tendré? Por acá me dice 120. ¿Será 120? ¿Será 120? Claro, no se multiplica siempre. O sea, ustedes tienen que pensar en la situación. Yo tengo 12 asientos a la izquierda, 10 asientos a la derecha. El total de asientos será reunir esos 12 y 10. O sea, tendría 22 asientos. Muy bien, Daniel. Excelente, Josabel. Muy bien, Josué. Muy bien, Johan. Se suman y tendría un total de 22 asientos. El total vendría a ser 22 asientos. ¿De cuántas maneras una persona puede sentarse entonces? Existen 22 maneras. Cada asiento representa una manera. Entonces hay 22 formas en las cuales la persona puede sentarse. Ya está. Solamente necesito entonces reconocer cuál es el número de asientos. Ahora utilicemos lo que el problema nos dice. ¿Qué cosa nos indica el problema? A ver, ¿qué cosa nos indica el problema por acá? Nos dice que en la fila derecha hay n carpetas. En la fila derecha hay n carpetas. En la izquierda hay m. Ahí está. Y además dice, en la fila derecha cada carpeta tiene m-8 sobre 4. Acá tenemos m-8 sobre 4. Y cada carpeta de la izquierda tiene, dice, n más 8 sobre 4. Acá tenemos n más 8 sobre 4. Pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer para saber cuántos asientos hay a la izquierda? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber cuántos asientos hay a la izquierda? Multiplicar el número de carpetas por el número de asientos de cada carpeta. Y al multiplicar tendría m por n, aparece acá m por n, más m por 8, que saldría 8m. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. Y luego tendría que decirte cuántos asientos habrían a la derecha. El número de asientos también será número de carpetas por número de asientos. Saldría n por m, o lo que es lo mismo, m por n. Menos el 8 por el n, saldría 8 veces el valor de n. ¿Sobre cuánto? Sobre el valor de 4. Y para saber cuánto va a ser el total de asientos que la persona tendrá a su disposición, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sumar los asientos de la izquierda con los de la derecha. Entonces sumaría mn más mn, como son iguales, sale 2 veces mn. Acá tendría 8m menos 8n, factorizo el 8 y me quedaría m menos n. Pero como arriba tengo 2 y tengo 8, y abajo quedaría el denominador común 4, saco mitad. La mitad de 2mn saldría una vez mn. Menos, habría 8 veces m menos n, le saco la mitad, me quedaría 4 veces m menos n. Y como saqué mitad arriba, saco mitad abajo. ¿Eso cuánto me daría? 2. Y esa será la cantidad total de asientos. ¿De cuántas maneras podré elegir? Según lo que ahí se indica. ¿Y eso aparece dónde? ¿Aparece dónde? ¿Dónde aparece? No veo que aparezca. Así aparece, ¿no? Aparece alternativa A. Sí. Saldría, ajá. Sí, acá le cambia el orden, porque está tomando primero el n con el m. Ajá. Ahí está ese detalle que se me está pasando. Así saldría, ¿no? Y ahora sí está idéntico. Sería la alternativa avioncito para el problema señalado. Ya está. ¿Estamos bien? ¿Se entendió ahí esa figura, muchachos? ¿Se entendió? A ver, me indica. ¿Sí? A ver. Bien, perfecto. Número 3. Número 3. Dice, una pista atlética tiene 6 carriles.
3 atletas desean colocarse en la pista. ¿De cuántas maneras lo puede hacer de modo que un atleta ocupe un carril? Entonces, vamos a imaginarnos que los carriles sean designados por un número. Acá, carril número 1, lo mismo por acá, número 2, y así sucesivamente hasta formar los 6 carriles que son donde van a participar los atletas designados. ¿Ya? Ahí tenemos los carriles hasta el 6. Y los atletas le vamos a llamar el atleta A, el atleta B y el atleta C. Cada uno de ellos tiene que elegir un carril por donde va a correr en esta carrera. Pregunto, el primer atleta que vamos a escoger, digamos, sea el atleta A. ¿De cuántas maneras puede escoger un carril? Puede escoger el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto. El primer atleta puede escoger cualquiera de los carriles que están designados ahí. Por lo tanto, el primer atleta tiene 6 maneras de escoger uno de los carriles. Ahora, supongamos que ya escogió. Supongamos que escogió el carril 3. El siguiente atleta, digamos el atleta B, el siguiente, entonces también habría tenido cualquiera de esos 6 carriles para escoger. Pero como el atleta A ya está ubicado en uno de esos carriles, supongamos el tercero, entonces este atleta B ya no puede elegir el mismo que eligió el primero. O sea, ¿cuántos carriles le quedarían? ¿Cuántos carriles le quedarían? 5 nada más. Al atleta B no puede ocupar el mismo carril que el atleta B. Entonces, como no puede ocupar el mismo carril que el atleta A, simplemente le quedará 5 carriles a su elección. Tiene 5 carriles para escoger. Y finalmente, ¿qué crees que va a ocurrir con el atleta C? ¿Qué cosa crees que va a ocurrir? También tenía 6 carriles a su disposición, pero uno ya lo escogió A, no lo puede usar. Otro lo escogió B, ya no lo puede usar. De los 6 están ocupados 2. ¿Cuánto le quedarían? Le quedarían 4. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que escoger los carriles de A y los carriles de B y los carriles de C. Excelente, Delmer. Muy bien, Johan. Entonces, como tenemos que hacer lo primero y lo segundo y lo tercero, se multiplican los resultados indicados. Y acá tendríamos 6 por 5 por 4. 6 por 5 por 4 saldría ¿cuánto? Saldría 120. Ahí está, 120. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado principio de multiplicación. Hemos aplicado principio de multiplicación. Pero de repente alguien ha visto de esta otra manera. Por ejemplo, de repente alguien ha dicho, profesor, también yo lo puedo hacer de esta manera. Fíjese. Digamos que los atletas sean el atleta A, el atleta B y el atleta C. De repente han escogido el carril 1, el carril 2, el carril 3. O de repente han escogido el carril 2, el carril 1, el carril 3, que es diferente. Claro, es diferente porque acá A está corriendo en el carril 2, B está corriendo en el carril 1 y C corre en el carril 3. Y también podría ser, por ejemplo, el 3-2-1. O podrían haber escogido el 4-6-1 o el 5-3-2. En esta forma correcta de observar el problema, en esta otra manera, ¿qué es lo que tú observas? Que solamente necesito 3 elementos, necesito 3 de los 6 que están allí. Necesito 3 de los 6 que están allí. Entonces estoy tomando una parte del total de objetos. Estoy tomando una parte de ellos. Y los estoy ordenando de manera diferente. Cada una de estas selecciones que están acá, cada una de estas formas, es una manera en la cual pueden correr. E interesa el orden, porque no es lo mismo que A esté en el 1, B en el 2, C en el 3, a que esté en el 2, B en el 1, C en el 3. Interesa el orden. ¿Qué tipo de problema te imaginas cuando interesa el orden y solamente tomas una parte de ellos? ¿Cómo se llama ese tipo de problema? ¿Cómo se llama ese tipo? Permutaciones. Perfecto, pero le agregamos algo más. Permutaciones de una parte del total. Permutaciones de una parte del total. Repito, estas son las permutaciones
las permutaciones de una parte del total. Esas permutaciones de una parte del total, le hemos descrito ahí la fórmula, serían permutaciones, en este caso, ¿de cuánto? ¿De cuántos carriles en total hay? 6 permutaciones de 6 que van a ser agrupados de 3 en 3. Permutaciones de 6 que van a ser ordenados, discúlpame, ordenados de 3 en 3, porque interesa el orden. Y las permutaciones de una parte tomando 3 de 6 sería factorial de 6 sobre factorial de la diferencia. 6 menos 3 me daría 3. Factorial de 6, recuerda que vale 720. Factorial de 3, ¿cuánto vale? Vale 6. 720 entre 6. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 120, que es el mismo resultado anterior. ¿Sí? Es el mismo resultado. Entonces, por el principio de multiplicación, lo puedes trabajar, y lo hemos dicho en esa primera parte. Y puedes trabajar, si lo reconoces, directamente con las permutaciones de una parte de ellos. Lo que te quiero indicar es que hay varios caminos en el análisis combinatorio, varios caminos correctos que puedes utilizar para encontrar un mismo resultado. Y por esa variedad de formas en las cuales se puede llegar, justamente es que hay esas discusiones de que si tal camino o no es correcto o no. Entonces, ahí estás observando dos formas diferentes. Una aplicación de la fórmula de permutaciones de una parte del total o también por el principio de multiplicación. Principalmente, muchachos, yo les sugiero trabajar con esto, principio de multiplicación. Pero tiene que ver justamente las condiciones. Lo cual no dice de que esta fórmula esté mal, ¿no? Simplemente te indico, porque tienes que darte cuenta que se trata de permutaciones de una parte de ellos. Recuerda que las permutaciones de una parte total también en muchos libros recibe el nombre de variación, ¿ya? De repente, si tú agarras un libro de combinatoria, aparece la palabra variación. Profe, ¿y usted entonces por qué no lo llama variación? Porque en la uni utiliza la palabra permutación y ocasionalmente utiliza la palabra variación. Entonces, recuerda que todo nuestro trabajo, toda nuestra forma de indicarle la teoría se basa en lo que se desarrolla en la uni, en la CEPRE-UNI, que es la que guía justamente la forma de trabajo para el ingreso a la universidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya tenemos 3 problemas resueltos. A ver. Ah, no lo indiqué. Discúlpeme usted, se me ha pasado. Sí, porque la limitación de tiempo. En verdad, si tuviera un poquito más tiempo, habría algunas cositas, algunos con mayor detalle. Pero por favor, compréndeme que a veces, si tú vieras, por ejemplo, que yo llego y me pongo a dormir, o sea, no pongo a escribir, me pongo a hacer otras cosas y no te explico nada, creo que con justa razón me dirías, profesor, está haciendo hora, ¿cierto? Pero tú ves que no paro de hablar desde A, desde B, C, D, etcétera, y estoy así arañando el tiempo. Y hay muchas cosas más, pero es justamente el problema del tiempo. ¿Me da cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, siempre les pido su apoyo, ¿no? En función de poder avanzar según ustedes van entendiendo y comprendiendo. Por ejemplo, ahorita estamos ok, en buena hora. Mientras estén ok, no hay mayor problema. Cuando comienza ya a irse para Marte, a la Luna, o acá nomás a París o a Tokio, ahí sí tengo que tener, digamos, observar justamente cuáles son los puntos en los cuales no me he explicado bien o no se ha recepcionado bien. ¿Estamos? Bien, muchachos, ahora sí, nos lanzamos para el otro lado. Ahí está, nos vamos para acá. Ahí está, pizarrita limpia, ahí. Y nos vamos justamente a esta parte. Número 4. ¿De cuántas formas, dice por acá? ¿De cuántas formas? ¿De cuántas formas ocurre qué? Dice, ¿de cuántas formas se pueden sentar en una mesa circular N personas si dos en particular no quieren sentarse juntas? Ajá. Entonces, ya inmediatamente te digo, este es un problema de permutaciones circulares, ¿cierto? Permutaciones circulares. Pero estas permutaciones circulares tienen una característica. Hay dos personas, dos elementos que no se van a sentar juntas, X motivos, ¿no? Entonces ocurre que nosotros podemos calcular de el número de formas en las cuales se van a sentar aplicando el llamado método indirecto. Profe, ese método no lo he enseñado. No, es que ese método no es propiamente una situación que requiera fórmulas, sino es una forma de entender los problemas. Fíjate, voy a representar mediante este rectángulo
todas las maneras posibles en las cuales se puede dar una situación determinada. Este es, repito, en este rectángulo está el total de formas. Esto es el total de formas, ¿ya? Y de esas maneras aparece de repente una condición dada. Entonces digamos que acá a la izquierda están todos los casos en los cuales se cumple una condición. Esa condición la voy a llamar A. Acá se cumple A. Y si acá se cumple A, entonces lo que queda a la derecha, ¿qué cosa es? Lo contrario, o sea, lo que no se cumple. No se cumple A. Entonces, muchas veces, muchachos, muchas veces, no solamente en lo que vienen a ser los problemas de combinaciones, permutaciones, sino también en la parte de numeración, en la parte de divisibilidad, etcétera, se utiliza el llamado método indirecto. ¿Qué cosa? A mí me piden encontrar cuáles son los que cumplen cierta condición. Pero te comento, muchas veces es mucho más fácil conocer los que no cumplen esa condición. A ese número lo llamo A. Y también es fácil reconocer cuál es el total de maneras en las cuales se podría hacer algún experimento. Ese total lo voy a llamar T. Entonces, se deberá de cumplir que el número de formas que se cumple A más el número de formas o maneras que no se cumple A siempre me va a dar el total de formas en las cuales se realiza un experimento determinado. Entonces, esta forma que tú puedes utilizar es lo que se llama el método indirecto. Ahí está, este es el método indirecto. Y como te digo, no es que precise alguna fórmula, simplemente que cuando tú veas que en un problema las condiciones para calcular algo se hacen demasiado incómodas, preferible vas a calcular lo que no te piden. Y en ese sentido, a ver, para este problema número 4, te voy a plantear el esquema anterior. Digamos que este rectángulo representa todas las maneras en que pueden sentarse las personas alrededor de la mesa circular. ¿De cuántas maneras se pueden sentar n personas en una mesa circular? Ahí está. Acá te digo, número total de formas en que se sientan n personas en la mesa circular. Bien, así nada, mesa circular, así en forma abreviada. Entonces, si son, repito, n personas, el número de formas sería las permutaciones circulares de n objetos, ¿sí? Y por fórmula, sabes que eso vale n menos 1 factorial. Hasta ahí no hay mayor problema, es aplicación del problema. Pero luego te indica una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que dos personas no deben estar juntas. Dos personas en particular. Digamos que la persona A y la persona B no están juntas. Entonces, esto es lo que deseamos calcular. Esta es la incógnita del problema. ¿Qué es lo que te propongo? Que si esto es la incógnita, calculen lo que no cumple la condición. ¿Qué sería lo que no cumple la condición? ¿Qué sería lo opuesto a que estén separadas, a que no estén juntos? ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué sería lo opuesto? A ver, indícame por favor, ¿qué sería lo opuesto? Claro, a que A y B estén juntitas. Claro, que la persona A y la persona B están juntas. Entonces voy a calcular cuándo las personas están juntas. Acá lo digo. Voy a comentarles a ustedes que las personas A y B deberán de estar juntas. Si estas personas están juntas, ocurre lo siguiente. De las n personas que están alrededor de este centro, la persona A y la persona B, en este caso, las voy a hacer sentar juntas. Ahí están, van a sentarse juntas. Entonces, como se sientan juntas, este bloque formado por las personas A y B se considera como un solo elemento. Habían n personas, pero como ellas van a estar siempre juntas, se puede considerar como un elemento aparte.
Y si es como un elemento aparte, entonces la cantidad de permutaciones circulares sería diferente, porque ahora tendría las permutaciones circulares ya no de n objetos, porque estas están juntas. Sería permutaciones circulares de n-1 personas o objetos. Y las permutaciones circulares de n-1 objetos sería igual a ¿cuánto? Sería igual a n-2 factorial. Ahí está, n-2 factorial. Siempre es uno menos de este total. Ya está. Ah, y no te olvides. Cuando tú formas grupos con personas, esas personas también se pueden ordenar. También se pueden ordenar. Y como se puede ordenar, es decir, la persona A puede sentarse a la derecha o a la izquierda de B, repito, A se puede sentar derecha a la izquierda de B. Entonces, aparte de que se puedan distribuir de n-2 factorial maneras, también A y B se pueden ordenar. Entonces, como hago esto y también lo otro, el total de maneras en las cuales se sientan las personas A y B juntas será 2 formas en que se pueden sentar en este grupo multiplicado por el número de maneras que se distribuye alrededor de la mesa circular. 2 veces n-2 factorial será nuestro resultado. Ahí está. Entonces, ahora procedo a calcular lo que me piden. Lo que me pide el problema X será la diferencia entre el total menos lo que no me piden. El total menos lo que no me piden. ¿De cuántas maneras se pueden sentar n personas? Se van a sentar n personas alrededor de la mesa circular, n-1 factorial. Ese es el total. n-1 factorial. Ya está. Y el resto, aquello que no me piden, que estaría señalado de esta manera. 2 veces n-2 factorial. No te olvides, por propiedad de factorial, que n-1 factorial se puede escribir como el número n-1 multiplicado por el factorial del número que le sigue. El número que le sigue sería quitarle 1 menos. Si le quitas 1 menos, saldría n-2 factorial. Ya está. Así estaría. Factorial de 6 es 6 por 5 factorial. Factorial de 10 es 10 por 9 factorial. Factorial de n-1 es n-1 por n-2 factorial. Y al escribirlo de esa manera, te das cuenta que n-2 factorial es un factor común. Lo saco a la derecha. Y si lo sacamos a la derecha, mira, acá colocamos n-2 factorial. Ya saqué a él, ya lo saqué a él. Me quedaría n-1 menos 2. Y n-1 menos 2 me daría ¿cuánto? n-3. La cantidad que me piden calcular será n-3 por n-2 factorial. A ver, aparece algo así, me parece que es la D. No la tengo completa acá, me imagino que es la D. ¿Me confirma que es la D? ¿Me confirman que es la D? Excelente, muy bien chicos, gracias. Muy bien, entonces tendríamos ya la alternativa señalada. ¿Por qué 2? Vuelvo a repetir. Cuando hay 2 personas juntas, ¿se ve aquí? Sí. 2 personas juntas. Cada vez que haya 2 personas juntas, tú las puedes ordenar, una a la izquierda o otra a la derecha. A está a la izquierda de B, A está a la derecha de B. Se puede ordenar de 2 maneras diferentes. Eso es lo que significa cada vez que tú extraes 2 personas. Si fueran 3 personas juntas, esas 3 personas juntas también se pueden distribuir de esa manera. ¿Sería de cuántas maneras? En el caso de 3 personas, ¿cuántas maneras hay para distribuir 3 personas? Factorial de 3. Excelente, Johan. Muy bien. Entonces, todo va acorde a lo que nosotros siempre tenemos que contar. Profe, ¿siempre va a ser así? Siempre va a ser así. Yo reconozco que de repente para muchos de ustedes estos primeros problemas podrían ser un poquito incómodos porque desconocen todavía las formas en las cuales se aplican concretamente los principios de análisis combinatorio o los métodos de conteo, etcétera. Pero es el proceso de la práctica. Entonces, a partir de ahora, cada vez que tú veas que se van a agrupar cierto número de personas u objetos, siempre ese grupo que has separado también lo vas a ordenar internamente. Siempre va a ocurrir eso. Pasamos al número 5. Número 5 por acá. Y tendríamos: ¿cuántas señales diferentes se pueden emitir con 2 focos rojos, 2 amarillos y 3 azules en un juego de luces que tiene 7 portafocos? Si es un solo juego de luces,
quiere decir entonces que tú o prendes o apagas esos 7 focos. Repito, o los prendes o lo apagas. Entonces quiere decir que siempre van a encenderse 2 focos rojos, 2 amarillos y 3 azules. Los amarillos lo vamos a indicar como M, 2 amarillos, y los azules lo voy a identificar como Z. Ahí está. Considera que es solamente un portafoco. Y como es un solo portafoco, entonces vamos a tener siempre o se encienden todos o se apagan todos. Hay otros problemas en donde te mencionan diferente el esquema, pero acá lo están diciendo claramente, solamente hay un portafoco de 7 focos. Entonces, ¿qué es lo que haría diferente las señales que nosotros podamos hacer? ¿Qué es lo que haría diferente las señales que nosotros podemos trabajar? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Sí, causita, la batería, sí, pero ¿qué cosa me hago? Estoy solo acá. Ahí está. Llega nuestro tutor tóxico. Sí, batería, por favor. Batería, maestro. No, todavía estamos ya en el... Ya. A ver, nosotros seguimos, en el audio seguimos, aunque no nos vean. Bien, muchachos, entonces te vuelvo a repetir, necesariamente están los 7 focos. ¿Qué es lo que va a distinguir que haya una señal diferente que de otra? La ubicación de los focos. Podemos colocar los focos rojos a los extremos, podemos colocar los focos rojos al medio, o de repente un rojo a la derecha y el azul a la izquierda, o de repente un foco amarillo a la izquierda y el otro foco amarillo al centro. ¿Qué es lo que cambia la señal de uno u otro caso? La ubicación, el orden de esos objetos. Claro, Josué, muy bien, excelente. Cambia el orden. Y como cambia el orden, ya sabes, se trata de permutaciones. Y como bien lo indican sus compañeros, permutaciones con repetición. ¿De cuánto? De 7 objetos, donde uno se repite 2 veces, el otro se repite 2 veces y el último se repite 3 veces. Ya estamos en línea, ya está. Entonces, se trata de las permutaciones con repetición de estos objetos. Tomaremos entonces factorial de 7 arriba sobre factorial de 2 por factorial de 2 por factorial de 3. Factorial de 7 saldría ¿cuánto? A ver, esto lo puedes expresar como factorial, o el valor de 6 por el valor de 5 por el factorial de 4 que vendría, perdón. Esto será 7 por 6 por 5 por factorial de 4 que es 24. ¿Sobre cuánto? 2 por 2, 4 por 6, 24. Ahí está. Repito, factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, factorial de 2 es 2. 6 por 2 por 2 es 24. 24 arriba, 24 abajo, se cancela. Me quedaría 5 por 6, 30, 30 por 7, 210 formas diferentes en las cuales se pueden formar las señales en este problema. Número 6. Número 6. Una persona tiene 6 amigos y durante 20 días invita a su casa a 3 de ellos. De modo que el grupo no se repita ni una sola vez. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? Bien, fíjate, acá hay 2 condiciones. Que tiene 6 amigos, y que debe invitar a 3 de ellos. Solamente va a invitar a 3 de ellos. Pregunto, ¿de cuántas maneras puede elegir a 3 amigos de 6 posibles? A ver, me indica por favor. ¿Serán las permutaciones de 6 en 3? ¿Serán las combinaciones de 6 en 3? A ver, ¿qué me dicen primero? ¿Serán permutaciones? ¿Serán combinaciones? Muy bien, Ángel. Muy bien, Daniel. Excelente, George. Exactamente, son combinaciones. Porque si tú invitas a Hugo, a Paco y a Luis, es lo mismo que invites a Paco, a Luis y a Hugo, o que lo invites a Hugo, Luis y Paco, etcétera. No interesa el orden porque estás haciendo la invitación. No interesa en qué orden van a llegar, etcétera. Y lo estás invitando. Se trata entonces de combinaciones de 6 en 3. Y eso será igual. ¿Eso será igual a cuánto? Será igual
a 6 por 5 por 4 sobre 1 por 2 por 3. Se va el 6 y te queda 5 por 4. Lo calculas, por favor, y eso va a salir 20. ¿Ya? Directamente coloco 20. Pero esta es la primera condición que dice el problema. La segunda condición, si lo leemos atentamente, dice lo siguiente. Dice ahora que tiene que hacer la invitación durante 20 días. Ah, ya. Durante 20 días. Entonces acá ten cuidado. Porque de repente yo necesito reconocer el grupo formado por Hugo, por Paco y Luis. ¿Qué día va a ir? ¿Qué día va a ir el grupo formado por Hugo, por Paco y por Luis? Entonces diré, ese primer grupo de amigos que tiene esta persona puede ir cualquiera de los 20 días en los cuales está la invitación. O sea, tiene 20 maneras. El segundo grupo, donde ya hay otras personas, o de repente hay algunas coincidentes, pero es un grupo diferente a Hugo, Paco y Luis, ¿cuántos días podría ir? Ya no podría ir 20. Porque el grupo de Hugo, Paco y Luis ha escogido un día. ¿Cuántos días le caerían? 19. El siguiente grupo, un día menos. Y así sucesivamente. Entonces, cada grupo que se ha podido formar de estos 20 tiene 20 días para escoger. El primer grupo, te había mencionado, 20 días. El segundo grupo, 19. El tercer grupo, 18. Y así sucesivamente. El último grupo, el único día que quedaría. Entonces tengo que hacer esto y aquello y lo otro. Se multiplican la cantidad de formas de ir en un día determinado. ¿Cuánto vale 20 por 19 por 18 por 1? Eso se llama factorial de 20. Ya está. Entonces tienes dos cosas por hacer. Escoger al grupo de amigos y decidir qué día va a ir de los 20. Como tengo que hacer esto y lo otro, el total de maneras a qué va a ser igual, muchachos. El total de maneras a qué va a ser igual. Al producto de la forma de elegir los grupos por el día que tiene que ir. Saldría combinaciones de 6 en 3, creo que así aparece en la respuesta, por el factorial de 20. Así aparece en la respuesta, me parece. ¿Tenemos alguna idea? Sí, así aparece en la alternativa enanito para el problema señalado. Ya está. Muy bien, muchachos, avanzamos. Número 7 por acá, número 7. Número 7. La señora Janet tiene 11 amigas de confianza. ¿De cuántas maneras puede invitar a 5 de ellas a cenar si 2 de ellas no se llevan bien y no pueden asistir juntas? A ver. ¿Me indicas este problema? ¿Me indicas este problema, por favor? A ver. Digamos que las personas que no se llevan juntas, que no se llevan bien y que no deben estar juntas, sean la señora A y la señora B. A y B no pueden estar juntas. No pueden estar juntas. Pero ojo, acá dice, no pueden asistir juntas. No pueden asistir juntas. Entonces podría darse el caso de que esté A y no esté B. O de repente está B y no está A. O de repente no están las dos. Tengo 3 casos por analizar. Y podría pensar entonces el primer caso de la forma siguiente. Está la persona A y no está B. Entonces, escúchame, para invitar a estas 5 personas a cenar, como ya está A, entonces ya no tiene que invitar a 5 personas, solamente tiene que invitar a 4. ¿Por qué? Porque ya está la persona A. Entonces tendría que invitar de las que quedan a 4 personas. Entonces, como voy a invitar, no interesa el orden, se trata de combinaciones. Entonces ya no serían de 11 amigas la elección, pero tampoco sería de 10. ¿Por qué ya no sería de 10? Porque si está, no puede escoger a B, o sea que ni A ni B podrían participar en la elección de las 4 restantes. Entonces sería combinaciones de 9, porque no está A ni B, y para elegir a 4 personas que vayan con ellas a tomar pues justamente la cena. Combinación de 9 en 4.
Combinación de 9 en 4 será 9 por 8 por 7 por 6 sobre 1 por 2 por 3 por 4. Acá sale 24, 8 por 6, 48. La mitad, 24, me quedaría 2. 9 por 7, 63 por 2. Esto saldría 126 maneras. ¿Lo confirmas? Ese es un caso. Segundo caso. Está B, está invitada B y no está A. Profe, pero acá es similar. Claro, porque la cantidad de maneras también va a ser combinaciones de 9 en 4. Ya que eligió a B, pero tampoco puede tomar a A, entonces le quedan 9 invitaciones, y de las cuales va a tomar 4. Combinación de 9 en 4, y esto sabemos que vale 126. Finalmente, que no está ninguna de las dos. No está A y no está B. No las invita a las dos. No está A, no está B. Entonces, como no está ninguna de las dos, tiene de las 9 restantes que invitar a 5. Tiene que invitar de las 9 restantes a las 5 que están ahí. Ahora te pregunto, ¿cuánto vale combinación 9 en 5? Esto por propiedad es combinación de 4. ¿Tiene el mismo valor? ¿Eh? Profe, ¿por qué coloca 9 en 4? Porque sencillamente son combinaciones de 9, el número arriba es el mismo y abajo tú colocas la diferencia y tienen el mismo valor. Por lo tanto, esto vendría a ser otra vez 126 maneras. Entonces, el total de formas con las cuales se puede realizar sería 126 formas en las cuales está A y no está B, 126 formas en las cuales está B y no está A, 126 formas en las cuales no está ni A ni B. Por lo tanto, el total saldrá 3 veces 126. Y eso saldría 378. Ya está. Sugerencia. ¿Qué tal si utilizabas el método indirecto? ¿Saldría lo mismo o no? ¿Tú qué cosa crees? ¿Saldría lo mismo? Analízalo. Ya por una cuestión de tiempo, muchachos, solamente se lo indico. A ver, ¿qué pasa con el método indirecto? ¿Sale lo mismo o no? Ojo, esta forma es la correcta. Este resultado debería ser coincidente. Si coincide, en buena hora. Y si no coincide, ¿y por qué no coincide? Número 8. Número 8. Número 8. Sí, estamos en tiempo. Número 8. Dice, ¿cuántos paralelogramos en total se pueden formar al cortar un sistema de 7 rectas paralelas con otro sistema de 4 rectas paralelas? Es decir, yo tengo esto, mira, tengo un sistema, dice, en un primer lugar, de 7 rectas paralelas. Acá, 1 recta, 2 rectas, 3 rectas. Voy a señalar 7 rectas paralelas. Ahí están las 7 rectas paralelas. Y también voy a tomar 4 rectas paralelas. Así digamos. 1, 2, 3 y 4 rectas paralelas. Son 2 sistemas de rectas paralelas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me indica el problema? El problema me dice cuántos paralelogramos en total se pueden formar al cortar un sistema de 7 rectas paralelas con otro sistema de 4 rectas paralelas. Entonces, cuando tú formas un paralelogramo, necesitas sobre las rectas intersectadas que justamente haya 4 puntos para formar ese paralelogramo. Necesito 4 puntos para formar ese paralelogramo. Pero, ¿cómo elijo esos 4 puntos? Del modo siguiente. Fíjate, si yo escribo acá el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, se nota de que el punto 1 y 2 y el punto 3 y 4 pertenecen a 2 rectas paralelas del primer grupo. Es decir, yo necesito elegir 2 rectas paralelas del primer sistema. ¿Cuántas rectas son del primero? Son 7. Entonces, del primer grupo necesito escoger 2 rectas de las 7 que hay. Y además, también de las otras rectas, tengo que elegir otras 2 rectas paralelas. O sea, tengo que elegir 2 rectas del primer sistema y 2 rectas del segundo. Cuando tú eliges 2 rectas cualesquiera del primero con 2 rectas del segundo, se forman los 4 puntos que te van a dar el paralelogramo al unir justamente estos puntos de intersección. Ahora entonces voy a elegir de los, ¿cuántos eran? 4. De las 4 rectas paralelas, voy a elegir 2. Como tengo que hacer esto y lo otro, multiplicamos. Combinación de 7 en 2 saldría 7 por 6, 42 entre 2. Eso vale 21. Confirmas.
Combinación de 4 en 2 sería 4 por 3 sobre 2, sale 6. El número total saldría 126 maneras en las cuales se pueden formar los paralelogramos indicados. Tenemos, sí, alternativa C de casita. Alternativa C de casita. A ver. Diego, un paralelogramo está formado por 4 puntos. ¿De acuerdo? Un paralelogramo está formado por 4 puntos. 4 vértices tiene el paralelogramo. Por eso tomo. Ah, ya, en la 7. ¿Por qué tomo 4? 4 acá. A ver, ¿dónde estás? ¿Acá? ¿En esta me indicas o en esta de acá? ¿En cuál caso? ¿En la A, en la B, en la C? ¿En la A, en la B o en la C? ¿En la A, en la B, en la C? En la B. Ya, te repito. ¿Son cuántas amigas de las cuales puede elegir? Según dice, tiene 11 amigas, ¿no es cierto? 11 amigas. De las 11 amigas, hay 2 de las cuales ya no puede invitar acá. Una, porque ya fue invitada, B, y otra que es A, que no está invitada. Ahora, ¿qué cosa ocurre? De ellas, solamente va a invitar a 5. Va a invitar a 5, así dice, va a invitar a 5 de ellas. Pero como ya en esta opción está invitada B, entonces de las 5 solamente te quedan 4 invitaciones. Es lo mismo que ocurre acá. Eran 5 invitaciones, pero acá está invitada A, entonces te quedan 4. En este otro caso, acá hay 5 invitaciones. Y como no va a estar ni A ni B, entonces las 5 invitaciones permanecen. Por eso acá aparece combinación 9 en 5. Pero numéricamente el valor de combinación 9 en 5 es lo mismo que combinación 9 en 4. ¿Bien? Por esa es la razón. ¿Estamos? ¿Se entendió, Diego? ¿Sí? Muy bien, gracias a ti. Bien, chicos, ya estamos pues en momentos para entrar al quiz. Ya nuestro tutor tóxico está mandando el link. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahí está. Claro, ¿por qué es tóxico? Pues ahí está que está, te mide, ¿sí o no? Te mide. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué no entras a clase? ¿Qué estás estudiando? ¿No has estudiado? Ahí está. ¿Quién te va a querer de esa manera? Claro, no hay más que nuestro queridísimo Raúl Tóxico. ¿Ya? ¿Ya están con el link? Sí, le mandé al grupo de WhatsApp. Me envías también, por favor, Edu. Ya. Aunque me los envió, creo. Ya. Me envías, pues no los tengo acá. Esto ya es tomado foto, ¿no? Sí. Ah, ya, no me asustes.